Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, antes de empezar el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón del símbolo de la campana, el botón de... Sí, del símbolo de la campana, el que está al lado del botón de suscribirse, para que YouTube avise de cuando se suben nuevos vídeos. Antes de empezar con el vídeo, también decir que dar las gracias a la gente que comparte los vídeos y decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, que vaya a ese número de teléfono y me escriba por WhatsApp. Me puede preguntar sin compromiso, pero ya la consulta, ahí hablaríamos del precio de la consulta y todo esto. Consulta relacionada con el tema de aguacate, obviamente. Y ahí ya veríamos lo que podremos hacer. Bueno, estamos en primavera, vamos con el vídeo, estamos en primavera, lo que yo he recomendado siempre, araña roja, araña cristalina, ya están empezando los ataques, vamos a hablar de esto, ya hemos hablado otras veces, también quiero dar un punto, sobre todo, ya sé que he hablado de esto en otras ocasiones, pero quiero dar un punto que hay que tener un poco de cuidado y creo que no lo he dicho en otros vídeos y por eso estoy haciendo este vídeo, más que nada por el punto ese, porque ya sé que he hablado de los ácaros y tal, pero bueno, como siempre hay suscriptores nuevos, no está de más refrescar un poquito. En esta época que estamos ahora en Canarias, en España, es cuando más ataca los ácaros. Lo que estamos viendo aquí son azufres, ¿vale? No, para los ácaros, lo mejor de manera ecológica, también hay unas cosas que otros animales que se sueltan, pero sobre todo es para la araña roja. Para la araña cristalina no sé si va tan bien, pero bueno, que sepáis que producto para ácaros de manera ecológica es el azufre. Aquí tenemos azufre mojable, azufre líquido, en forma líquida, que es esa tapa blanca que estamos viendo, con ese azufre líquido. Y después también tenemos el caldo sulfocálcico, que va muy bien. Podéis mirar en YouTube cómo hacer el caldo sulfocálcico, a ver si me queda tiempo y podemos hacer una pequeña prueba cómo se hace y dar las proporciones, pero si no, en YouTube hay un montón de vídeos explicando cómo se hace el caldo sulfocálcico, que lo recomiendo bastante, porque aparte de para los ácaros es como un azufre más reforzado que también te sirve para trips, te sirve para antragnosis, va bastante bien, ¿no? Aunque ya sabemos que la ventaja es que podemos aplicar muchas veces el azufre. Ya sabemos que lo más potente que tenemos para los hongos es el cobre. El problema que tenemos con el cobre, como ya he dicho en otros vídeos, es que solo podemos aplicar una, máximo 2 veces. Yo diría que más bien una vez al año, ¿vale? Entonces con estos productos no. Sin embargo, con el azufre, como si queremos hacer aplicaciones todos los meses, no tenemos problema ninguno porque no nos va a crear toxicidad, ¿vale? Entonces recomiendo estos productos. A lo que vamos, esto es para los ácaros. Estamos en la primavera, ya vamos a entrar casi en el verano. Y cuando empiezan a subir estas temperaturas con la humedad, más que ahora estamos abonando con abonos pues más altos en nitrógeno, o deberíamos, estoy hablando de estas zonas del mundo, España, Canarias, por aquí, en esta temporada, ¿no? Sudamérica y eso, pues la verdad que ya son climas más distintos y bueno, pues yo tengo que hablar de lo de aquí, ¿no? Ahora estamos en fase de brotaciones, ya acabamos justo la fase de floración, acabamos de terminar la fase de floración, perdón, y estamos en fase de brote. ¿Qué pasa? Que estamos aplicando pues abonos altos en nitrógeno, que ya ahora pronto vamos a aflojar con el nitrógeno y ya vamos a empezar a utilizar abonos que contengan potasio para el engorde de fruto en los próximos meses, pero bueno, eso ya lo iremos viendo. ¿Qué pasa? Con los abonos de nitrógeno lo que pasa es que también hacen que las plagas aumenten, ¿vale? Hacen que las plagas aumenten. Entre el calor que hemos estado abonando con abonos con nitrógeno y, y tal, pues tenemos que hacer aplicaciones. Yo recomiendo, no esperes a que tengas la plaga. Aquí estamos viendo una imagen de una hoja con ataque de ácaro cristalino o araña cristalina. El azufre, que acordémonos que nos sirve para el ácaro cristalino y para el ácaro rojo, ¿vale? Y a veces el ácaro rojo ni lo diferenciamos bien. Podemos tener ataque de ácaro rojo en nuestro aguacate o se va solo a la fruta y no se va a la hoja y no somos capaces de percibirlo. También otra recomendación que hago siempre, monitoreos en la finca, siempre.
diría hasta todas las semanas si podemos, pero si no, mínimo cada 2 semanas, siempre revisando nuestros árboles, porque cuando quieras o no, pues ahí llega la plaga, ¿no? Entonces, como preventivo, antes de que aparezca la plaga, una fumigación con azufre, ¿vale? Estamos en el momento idóneo para hacerlo. ¿Qué pasa? Que era lo que venía más en este punto, que ya sé que he grabado vídeos sobre esto, pero a lo que venía este punto. El problema que tenemos con el azufre, para que lo sepáis, es que con altas temperaturas puede hacer daño de quemar, ¿vale? Porque es azufre, y azufre con mucho calor tenemos que tener cuidado. No podemos hacer aplicaciones, ese es el único problema que tenemos con el azufre. No podemos hacer aplicaciones de azufre con temperaturas muy altas. ¿Qué son temperaturas muy altas? A partir de los 30 y poco grados ya no deberíamos de aplicar azufre, ¿vale? Estos azufres, por precaución y para que no tengamos quemadura tanto en la hoja del árbol como en el fruto, ¿vale? Ya hay un producto que yo personalmente no lo he utilizado, quizás lo utilice este año, que ya hablaremos de él, tengo que probarlo primero para hablar de él, que se utiliza para el golpe de sol, pero bueno, ya sabemos que para el golpe de sol en el fruto lo que tenemos que tener la planta bien nutrida, que la planta tenga sus hojas, que va a ser también que esas hojas tapen más el fruto, entonces vamos a tener menos quemaduras de sol. Si tenemos plantas con estos ataques de ácaros, lo que va a pasar es que ya sabemos que con los ataques de ácaro la planta pierde hojas, incluso llega a perder hojas, se debilita bastante. Parece una tontería de plaga, pero esta plaga hace bastante daño y cuesta, te puede hacer perder bastante dinero los dichosos ácaros. O sea, aplicación, aunque no tengáis la plaga, es un producto barato el azufre mojable o azufre líquido, o investigad si queréis lo del caldo sulfocálcico, también es un buen producto. Lo que pasa es que lo tendríamos que hacer nosotros, es simplemente azufre con cal. Y nada, más que nada eso, no quiero hacer el vídeo tampoco más largo, más que nada el punto era ese, acordarnos de que con temperaturas demasiado altas no podemos hacer aplicaciones de azufre, porque podemos hacerle daño a las plantas por quemadura, ¿vale? El azufre con mucho calor, con mucho sol, puede producir quemaduras, pero estamos hablando ya de 30 y pico grados centígrados, ¿vale? Hasta los 30 grados, por ahí ya a partir de los 30 grados ya hay que ver. Ya con 30 y pico de grados no es recomendable hacer aplicaciones de azufre. Eso es el único inconveniente que tiene. Además, azufre es muy bueno, muy barato y es efectivo. ¿Qué pasa? Que otra cosa también tenemos que hacer, tener las plantas bien nutridas con un buen balance nutricional. Es como las personas. Cuanto mejor está nutrida las personas, pues menos se enferman. La planta totalmente lo mismo. Cuando una planta está bien nutrida y también utilizas productos como aminoácidos, algas, utilizas estiércol, le das todos los requerimientos nutricionales a tu planta se va a enfermar menos, ¿vale? Va a ser mucho menos propensa a que le entren enfermedades de cualquier tipo. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.